¿Es Nestlé un asesino? En marzo del 2010, Greenpeace lanzó una demanda contra Nestlé por el gran daño ambiental que estaba cometiendo en algunas selvas de Indonesia, acabando con las palmas de aceite en estos lugares y con ellas el hábitat del orangután, una especie en peligro de extinción. ¿Con qué? Con el fin de comercializar su gran reconocido producto, Kit Kat. Greenpeace primeramente atacó con un comercial bastante impactador que se está mostrando en pantalla, donde mostrábamos la realidad de la empresa. Nestlé rápidamente reaccionó pidiendo a YouTube que bajara este video de las redes sociales, algo que no sirvió de mucho, ya que Greenpeace se encargó de crear campañas cibernéticas respecto al tema. Esta problemática impactó de gran forma durante mucho tiempo. El día de hoy contamos con 5 individuos que darán su opinión respecto al tema en diferentes puntos de vista. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Soto y yo soy la ministra de Trabajo aquí en Colombia. Vamos a analizar la situación planteada anteriormente y la analizaré teniendo en cuenta mis estudios acerca de la desigualdad frente a macroempresas, como en este caso lo sería Nestlé. En primer lugar, considero que una de las razones por las cuales existe desigualdad en estos casos es por la desigualdad en los salarios. Y esto se ve reflejado en que las personas que extraen esta palma, este aceite de palma en Indonesia son personas con salarios muy bajos, pero que los dueños y las grandes cabezas de Nestlé se están lucrando enormemente de su producto Kit Kat. Entonces esto crea una gran brecha de desigualdad entre los trabajadores informales que están en Indonesia y las cabezas de Nestlé. Otro punto importante es que un empresario no puede gozar de un poder absoluto frente a los salarios que se plantean en su empresa, y en este punto sí, con la demanda de Greenpeace sí se vio que estos trabajadores tienen unos salarios que, por más de que ellos no estén de acuerdo con lo que se está haciendo en Indonesia, con tal de llevar plata y poder sostener a sus familias que son muy pobres, ellos igual incurrirán en esta actividad aunque no estén de acuerdo. Y por último, como vi en una lectura de González Faust acerca de la estructura de las desigualdades, nuestro capitalismo nos lleva a ciertas inmoralidades que son intolerables, y como ministra de Trabajo considero que esta es una de ellas, y que este llamado que nos está haciendo Greenpeace a abrir los ojos ante esta crueldad que está sucediendo es importante y debemos ponerle la atención necesaria. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Orjuela. Yo, como administrador de empresas, me quiero basar en un autor que fue muy importante durante mi carrera. Su nombre es Hinkelmark. En el capítulo 13 habla más que todo de la racionalidad reproductiva, y bajo estas me voy a basar en dos premisas para hablar sobre el caso de Nestlé. La primera premisa es la circularidad lineal. Él habla que vivimos en un mundo de mercado circular en el cual se utilizan unos medios para llegar a unos fines, pero no se está poniendo mucha importancia en estos medios. Entonces, además de eso, tiene una definición de la mano invisible de Adam Smith. Adam Smith habla que hay una mano invisible que maneja el mercado, el cual debe ser de libre mercado. Las personas están pidiendo que los gobiernos no controlen cómo se debe manejar el mercado, y esto nos está llevando a malas consecuencias. Por tanto, en el caso de Nestlé, vemos cómo Nestlé no está mirando los medios para obtener su fin, que es su materia prima. Ellos están destruyendo la mayoría de las selvas en Indonesia. Esta es una de las grandes críticas que realiza Hinkelmark. Otra de las críticas que él realizaba con respecto a la mano invisible es que no se está permitiendo que los gobiernos ingresen a manejar el mercado, y por tanto se está teniendo una libertad de obtención de materia prima. Ese básicamente es el principal problema. Otro problema importante es el pensamiento de la racionalidad de las empresas. Las empresas están pensando en el costo que se tiene para obtener sus materias primas, pero es un costo monetario. Nestlé, en el caso de Nestlé, no está mirando el costo natural que está generando para obtener sus materias primas de la palma. La segunda premisa es la racionalidad reproductiva. En esta racionalidad reproductiva, Hinkelmark básicamente se basa en un cambio de pensamiento en el cual se debe tener una idea de que la racionalidad se debe manejar no por eficiencia, sino por preservación de la naturaleza. Entonces la naturaleza debemos basarnos más que todo en preservarla y en la preservación de la humanidad. Por tanto, se debe tener el desarrollo de una ciencia que se preocupe no simplemente por la maximización de beneficios monetarios, sino más que todo por la maximización del cuidado de la naturaleza. De esta manera, si se tuviera un pensamiento de racionalidad reproductiva, Nestlé no hubiera tomado la decisión de obtener sus materias primas
causándole daños ambientales a esta selva, sino que básicamente eso hubiera sido una de las principales pensamientos de decisión antes pues de empezar a explotar estas selvas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Vizcaíno y hoy vengo a hablarles un poco sobre el pecado estructural con las estructuras de mercado, analizando pues la empresa de Nestlé con la problemática de los orangutanes y el aceite de palma. Entonces, analizando bien la problemática como tal de los orangutanes, me di a la tarea de buscar las posibles consecuencias que salían en torno a ello y encontré tres. Una de las más importantes es como tal la influencia. Entonces, pues vemos que hay campañas publicitarias o cuando una persona, un amigo, tu familiar, X o Y persona viene y te dice, me gusta la marca de Nestlé, la consumo diariamente, deberías probarla. Por el hecho de nosotros incentivarnos y por ende influenciarnos a que consumamos como tal la marca, eso hace que, bueno, en primera instancia que nosotros consumamos, pero en el trasfondo de eso no sabemos cómo o a qué costo se producen pues este tipo de alimentos. Entonces la problemática aquí, la más grande, es la influencia, ya que no sabemos de dónde o qué trasfondo tiene el consumo que le damos, o sea, la comida que comemos. Otro pecado que vemos es el pecado colectivo, entonces es cuando ya más personas se ven involucradas en esto. Digamos, para hablar ya como tal en ámbitos de la empresa, entonces vemos que es un pecado colectivo por el de que digamos el administrador, el jefe, el director, todos aquellos que se ven influenciados para crear el producto, para venderlo, para el consumo de las personas, pues se encuentran en un pecado colectivo, que es el hecho de la extracción del aceite de palma de las selvas en el ámbito de los orangutanes. Por último tenemos el pecado estructural, que tiene que ver ya como tal con las leyes del sistema. Eso ya viene igual, digamos, en políticas de la empresa de Nestlé. Entonces digamos que a futuro la implementación del aceite de palma, digamos, en la compañía para crear este tipo de productos sean, digamos, por así decirlo, la receta, el secreto pues para que sepa rico, ¿sí? Por decirlo así. Entonces el pecado estructural se vuelve porque es la ley del sistema. Entonces cuando hay el hecho de cambiar al jefe o de que haya un nuevo administrador o haya un nuevo director, vengan y lean y digan, no, es que la ley es así, la ley del sistema es así, entonces por ende se produce como tal así el alimento a consumir, entonces pues ya no se puede hacer el cambio. Entonces eso ya viene siendo un pecado estructural. Basándome un poco en la lectura, podemos meter al magisterio de la iglesia, ¿sí? En una situación, en una institución, entonces pues lo voy a citar tal cual como lo dice para desglosarlo. No está sujeta de actos morales, por lo tanto puede ser o no buena o mala en sí misma. Entonces aquí vemos que, así como vemos como en el pecado estructural, porque eso se desglosa de ella, ya existe la ley, entonces a veces no la tomamos como buena ni mala, de por sí, en sí misma, sino que simplemente es así. También vemos los mecanismos económicos, financieros y sociales, la función, digamos, lo dice así como tal en la lectura, funciona en modo así automático, que es una característica asistida del pecado estructural. Entonces es cuando tú operas todo en modo automático, entonces se hace así por estos factores, en este método y se llega a esta conclusión. Igual cuando operamos, digamos como una persona, un operario de Nestlé, exactamente igual. Y ya en las estructuras de pecado como tal, entonces vemos que hay una acumulación de pecados personales que llegan a ser pecados colectivos cuando se juntan y al final pues se genera una estructura de pecados. Entonces algo muy importante que decía Juan Pablo II y que quisiera citarlo porque lo hice en la lectura: la responsabilidad última es de las personas que dieron origen a tales estructuras y las mantienen. Entonces todo esto tiene que ver arraigado con el pecado estructural. Ya, este es mi aporte para nuestra problemática de Nestlé. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julián Gómez, yo soy decano de la Facultad de Economía de una respetada universidad y bueno, voy a hacer mi análisis en cuanto a este tema tan controversial. Según un autor que me gusta demasiado leer, Hinkelmann, el cual en uno de sus textos plantea una relación entre la racionalidad instrumental y el mito.
Teniendo en cuenta el contexto que estamos manejando, este autor plantea algo que es demasiado importante y que me parece muy importante recalcar, donde propone el gran ejemplo del mito en las sociedades actuales, que es el mito del progreso, la nueva magia de la mercancía y el fetichismo mercantil. ¿Cuál es la relación entonces detrás de este atropello al ambiente y a una especie tan vulnerable como esta que a propósito se encuentra en vía de extinción? ¿De verdad es necesario el estar consumiendo algún producto o este producto que ha generado tanto daño en tan diferentes ámbitos? ¿Es que acaso por esta búsqueda del progreso y el supuesto nuevo consumismo mercantil debemos sesgarnos ante una problemática tan evidente y tan cruel? Desde mi perspectiva personal, considero que como una sociedad mundial deberíamos dejar a un lado el consumismo y el afán por el progreso sin medir las consecuencias de nuestros actos y preocuparnos más por lo que estamos sacrificando. Es verídico el ocio por la vida, la acumulación de capital por la desforestación sin sentido. ¿Y nuestro futuro qué? Muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Castaña y soy una teóloga. Con respecto al caso que ha rondado bastante sobre Nestlé y Greenpeace en los últimos años, más que todo en el 2010, tengo una opinión que me gustaría compartir más que todo desde la base de Gauss, en donde en dos lecturas de él, una de ingreso, capital y trabajo y otra de teología y dinero, podemos ver cómo Nestlé en verdad se vuelve muy avaro, cómo deja de lado las intenciones sociales o las importancias sociales por ellos poder beneficiarse económicamente de gran forma. Hablando del capital, del dinero y el trabajo, podemos ver cómo las personas que están en altos cargos en esta empresa son las que más reciben, mientras que las personas que tienen que hacer el trabajo laboral de esfuerzo en los bosques de Indonesia reciben muy poco. Es prácticamente una explotación laboral, pero a la empresa no le importa esto. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es maximizar sus beneficios económicos sin importar a costa de qué. A costa de que en este caso también, a costa de que están dañando el medio ambiente y están dañando el bienestar social solo por buscar un bienestar individual. En cuanto a la cuestión de la teología y el dinero, podemos ver cómo Nestlé se desliga completamente de Dios porque se vuelven ávaros. Ellos buscan, su principal objetivo es obtener beneficios económicos y dejan a un lado como la moral que debería tener una empresa al tomar ciertas decisiones, como es acabar prácticamente con la vida de un animal que está en peligro de extinción. Gracias. En conclusión, le agradecemos a estas 5 figuras que vinieron a hablar de este tema tan importante para la realidad de hoy en día. Como pudimos ver, todos eran expertos en diferentes áreas y mostraron sus diferentes puntos de vista acerca de este mismo tema, fundamentándose en autores importantes como lo fueron González Faust y Hildenmann. Este tema debe abrirnos los ojos a que a veces el hombre se deja llevar por la ambición del capitalismo y el dinero, dejando atrás importantes valores que constituyen la base de nuestra sociedad. Muchas gracias.